Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la siguiente sección de avanzados. Continuamos con los patrones de cambio de tendencia y en esta ocasión vamos a ver el cabeza-hombros y cabeza-hombros invertidos. Ambos son patrones, como les comento, de cambio de tendencia. Uno es un patrón de, de cambio de la alza a la baja y el otro es al revés, ¿no? De venir de una tendencia bajista a alcista. Voy a empezar explicándoles la figura del patrón y después vamos a pasar al ejemplo real en la gráfica de cómo se ven ambos patrones. El hombro cabeza hombros es una formación de cambio de tendencia de alcista a bajista y entonces voy a explicar cuál es la estructura. La figura se ve de esta manera. El hombro representa el pico del lado izquierdo, seguido de la cabeza. Se le llama cabeza porque se supone que debe ser más alto que el hombro izquierdo. Y el hombro derecho puede ser, normalmente son del mismo tamaño, puede ser un poquito más alto, más bajo. Lo importante de este patrón es que ambos hombros, los puntos máximos o altos de ambos hombros sean inferiores a los de la cabeza. Es lo único importante. Entonces puede ser incluso más alto o más bajo. Este es el patrón que se debe de formar. Eh, Ahora, una vez que nosotros identificamos un patrón de este tipo, lo importante no es solamente identificarlo, sino la confirmación de entrada. Al igual que los patrones anteriores que yo les explicaba, eh, para poder entrar en operación, ya sea de compra o de venta, lo esencial es esperar la confirmación de entrada. ¿Cuál es la confirmación en este caso? Aquí tenemos, como les comento, los picos, hombro izquierdo, cabeza y hombro derecho, y la línea de, de cuello de este patrón sería la base de soportes en la cual se forma la figura, que es esta línea blanca que acabo de trazar. La voy a poner de color negro. Ese fungiría como nuestra línea de cuello. Y para entrar para que entre nuestra confirmación de una venta, lo que esperamos, denme un segundo, voy a hacer un poco más gruesa la línea para que se vea mejor. Ahí está. Nuestra confirmación es que una vez que se da el patrón, debe de romper la línea de cuello. Y nuestro punto de entrada va a ser esperar el primer retroceso. En la mayoría de los casos siempre se da de regreso a la línea de cuello y a partir de ahí comienza un movimiento hacia abajo. Pero no debe ser así exactamente, a veces puede ser un retroceso un poco más corto. Lo importante es que después de que rompe esta zona, esta línea de cuello, identificar el primer punto de retroceso. ¿Okay? Eso es lo importante. Entonces el punto que nosotros vamos a operar en este patrón sería una venta aquí. Y otra característica que tiene es que el objetivo que nosotros vamos a buscar con esa venta, o sea, la distancia que va a bajar más o menos después de recorrer este patrón, normalmente siempre es la misma distancia que hay de la línea de cuello a la cabeza, es lo que va a bajar al otro lado. ¿Cómo sería esto? En fin, lo voy a poner de color, más bien lo voy a poner una flecha igual, pero de color rojo. La distancia que hay entre de la cabeza al cuello, en teoría, es la misma que debe de recorrer después de romper la línea de cuello o de dar la confirmación. Aquí voy a duplicar esta flecha y voy a colocarla aquí. Esto es lo que se supone que debe de recorrer o lo que debe de bajar el precio después de que se genera este patrón. O sea, es decir, si metemos una venta, nuestro punto objetivo más o menos sería de la misma distancia. ¿Sí? Como les digo, esto es teoría, no quiere decir que tenga que cumplirse así, puede ser incluso más o menos. También podemos apoyarnos en este caso de las zonas de soporte y resistencia cercanas al, al precio después de que se rompe la línea de cuello. ¿Okay? Esa es la manera, bueno, ese es digamos que el ejemplo gráfico del hombro cabeza hombros. Ahora vamos a ver el invertido, es como su nombre lo dice, prácticamente la misma figura, solamente que al revés. Este patrón viene desde una tendencia bajista a alcista. Que nosotros no podemos identificar, por ejemplo, el primer patrón que es cabeza hombros, si nosotros lo identificamos en una tendencia bajista, pues no es un patrón de cambio, porque si viene de una tendencia bajista, como, y este movimiento es obviamente
bajista no sería un patrón de cambio. Entonces, eso igual lo deben de tener en cuenta. Y voy a dibujarles el invertido. Tenemos nuestro hombro izquierdo, la cabeza, que es un bajo más bajo que el hombro izquierdo. Tenemos nuestro hombro derecho, le digo, puede ser más corto, más alto o incluso el mismo tamaño. Lo importante es que no sea, por ejemplo, así. Si se ve un patrón de este tipo, esto ya no es un hombro, cabeza, hombros, porque ya la cabeza ya no es más grande que el pico. Al igual que acá, por ejemplo, si este hombro fuera más alto, ahí ya no se formó ese patrón. Los puntos máximos de los hombros siempre deben de ser inferiores a los de la cabeza. Entonces aquí tenemos el patrón, vamos a identificar la línea de cuello, que sería esta, la base donde se forman las resistencias. Y la confirmación de entrada es esperar a que el mercado rompa la línea de cuello y entramos al primer retroceso. Puede regresar a esta zona de reversión, que es la línea de cuello, o incluso puede ser menor. Lo importante es identificar el retroceso y operar este movimiento, que en este caso sería una compra. Posición larga o compra, aquí. Nuestro objetivo, al igual que el patrón anterior, es en teoría que debe de recorrer la misma distancia que hay entre la cabeza y la línea de cuello. Esta es la misma distancia que debería de recorrer, en este caso a la alza. Voy a clonar la flecha y más o menos esto debe de recorrer en el caso del patrón alcista. ¿Sale? Ahí está la teoría. Esta es la confirmación que debemos buscar de una vez que identifiquemos este patrón o esta formación. No actuar antes. Eso es muy importante. A veces se forma el patrón y mucha gente, o muchas veces los traders ven el patrón y por querer, digamos que agarrar más impulso, dice, no manches, si yo ya identifiqué que va en el hombro derecho, entonces meto una venta desde aquí, ¿no? Dices, pues si va a bajar todo esto, además voy a sacarle más beneficio. Eso es un error porque si no se da la confirmación, llega a suceder en el mercado que esta línea de cuello, en lugar de romperse, la respeta como soporte y el mercado sigue subiendo. O sea, en Forex yo les comenté al principio de esta sección que nosotros no debemos adivinar a dónde va el mercado, debemos aprender a reaccionar. Y la reacción para este patrón es esperar la confirmación, nunca entrar antes. ¿Okay? Porque si no se respetara esa confirmación, entonces quiere decir que el patrón no se cumplió y ya no vamos a operar esta venta. O sea, ya tendríamos que buscar alguna otra formación. ¿Sale? Entonces es muy importante siempre esperarse a las confirmaciones antes de operar los movimientos o patrones. ¿Sale? Ahora vámonos voy a irme a la gráfica para ver un ejemplo ahora sí que en real, ¿no? En los precios reales. Y tomé para este ejemplo el eurodólar. Aquí el eurodólar, de venir de una tendencia alcista, fíjense, voy a marcar mi línea de tendencia. Aquí viene el eurodólar, ¿no? Viene subiendo, viene formando empezando desde este bajo, luego viene un alto más, ese es el primer bajo y el alto, luego viene un bajo más alto, tenemos aquí un alto más alto, bajo más bajo. Acuérdense que esa es la característica de una tendencia que va formando tanto altos como bajos, ya sea crecientes o descendientes, dependiendo si es alcista o bajista. Y aquí después de esta tendencia viene el patrón de cabeza a hombros, que nos va a indicar un cambio en esa tendencia. Y vean cómo yo tomé como línea de cuello esta línea, la voy a poner de color negro para que se vea mejor. Esta es la que tomé como referencia como línea de cuello. A partir de ahí tracé mi patrón. Vean, aquí está un hombro izquierdo. Viene la cabeza. Aquí pareciera que el hombro está a la misma altura que la cabeza, sin embargo, ligeramente la cabeza es un poco superior, que así es como debe de ser. Y viene el hombro derecho. Ahí ya se forma el patrón. Aquí está. Ahí está el patrón. Y vean cómo una vez formado, la confirmación se dio incluso mucho tiempo después, ¿eh? Se dio mucho tiempo después. Pudimos haber entrado en este punto porque
Pues ahí el mercado vemos cómo rompe mi línea de cuello, hace un retroceso y aquí pudimos haber agarrado una venta. Lo que yo les comentaba en el video anterior de cómo saber hasta dónde va a llegar el precio y saber identificar las zonas pasadas de soporte y resistencia. En este caso, después de que se dio el rompimiento, si yo identifico los últimos puntos que el mercado tuvo como soportes, vean este de aquí, por ejemplo. Esta fue la última zona de soporte y resistencia que tuvo el mercado y a esa zona fue donde llegó el precio. Eso es muy importante identificar porque me va a permitir saber a dónde probablemente puede llegar el precio en un movimiento. Y vamos a hacer el cálculo a ver si realmente se movió la misma distancia que hay entre la cabeza y la línea de cuello. Voy a clonar esta flecha. Ah, caray. A ver, otra vez se me movió un poco. Vamos a clonarla. Y ahora sí. Después de que se dio el rompimiento, le faltó un poco, vean cómo, o sea, la teoría dice que debe moverse así, no quiere decir que debe ser exactamente así. Por eso les decía la importancia de identificar las zonas. Ahí fue donde llegó, se quedó un poco corto, sin embargo, pues hubiera sido una venta muy buena. Ahora, aquí veo algo también muy curioso, no solamente pudimos haber entrado en esta venta y agarrar esta zona como punto de take profit. Sin embargo, la confirmación, o sea, me volvió a dar una confirmación después de que el mercado hizo ese recorrido. Vean cómo baja aquí, respeta este soporte y luego regresa a la línea de cuello y esa línea de cuello la sigue respetando como zona de reversión. Este es lo que conocemos como líneas dinámicas también. Así como los soportes y resistencias generan zonas de reversión, las líneas de tendencia generan líneas dinámicas o puntos pivote. Yo le conozco también como puntos pivote. ¿Qué quiere decir? Que una línea de tendencia, a pesar de que es diagonal, o sea, porque sabemos que el soporte y resistencia es una línea horizontal, ¿ok? En el caso de las líneas de tendencia son diagonales. Se genera una diagonal, pero así como los soportes y resistencias generan zonas de reversión, también las líneas de tendencia. Por ejemplo, una línea de tendencia alcista. Esta línea de tendencia me sirve como si fueran puntos de soporte. El mercado va respetando mi línea de tendencia y muchas veces cuando se rompe la línea de tendencia y el precio vuelve a regresar a ese punto, se vuelve en el opuesto. Eso le llamamos líneas dinámicas o puntos pivote. Eso también suele suceder. ¿Sale? Y algo así sucedió exactamente con este euro dólar. Vean cómo esta pequeña línea diagonal que tengo, que podría ser línea de tendencia, aquí en estos puntos lo respetó como si fuera resistencia. Aquí tenemos 3 veces lo tocó de resistencia, luego lo respeta de soporte, 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 y cuando el precio rompe y luego vuelve a regresar a la misma línea, la agarra como punto pivote o resistencia. Entonces, esta sería, digamos, que la confirmación real del patrón de que regresó hasta la línea de cuello. Ahí podemos también, por ejemplo, utilizar un Fibonacci, ¿no? Para calcular cuál fue el retroceso que tuvo y vean cómo no es casualidad, ¿eh? O sea, el análisis la verdad es que cuando se respeta el 100% es increíble. Vean cómo tuvo un retroceso exactamente al 38.2. Justamente ahí cerraron las velas y comenzó a bajar. Y dio una caída pues bastante fuerte desde este nivel, cayó hasta un nivel del 127 y en un video posterior voy a explicarles cómo utilizar los niveles de Fibonacci como puntos de take profit, pero vean cómo ese 127 para mí representa un punto de take profit y fue exactamente ahí donde llegó esta, esta venta después de hacerse ese patrón. Aquí sería nuestra posición corta y fue un beneficio
como de 200, casi 300 pips, ahí son 292. Esta es la importancia de saber reaccionar ante los movimientos del mercado. Como les dije al principio, no adivinar, sino saber reaccionar. Y si aprenden a identificar estos patrones, van a poder llevarse muy buenos beneficios. Les recomiendo mucho también que no solamente vean la parte teórica, no se pierdan las sesiones en vivo, porque ahí en los análisis en vivo van a poder ver cómo aplicar toda esta teoría de manera práctica en las gráficas y saber cómo los profesionales hacemos este tipo de análisis. Voy a explicarles ahora el siguiente patrón. Este fue el cabeza-hombros, digamos que normal. El invertido no tiene mucha ciencia, es exactamente lo mismo pero al revés. Y ese ejemplo lo tomé con la euro con la libra. Aquí la euro-libra vemos cómo viene de una tendencia alcista. Aquí está un alto, un bajo, el primer alto y el primer bajo. Luego viene un alto más bajo, un bajo más alto que el anterior. Este fue el último bajo. Y aquí ya puedo, a simple vista, se puede ver cómo está la formación de hombro, cabeza, hombros invertido. Esta línea que tengo horizontal de color negro es la que estoy ocupando como línea de cuello. Y el patrón se ve así, vean. Aquí forma el hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho. Algo así. Y este patrón estuvo súper bueno porque esta línea de cuello me sirvió como zona de reversión. Y la cumplió exactamente. Vean cómo toda esa zona la estuvo respetando como resistencias. Vean el precio ahí, a pesar de que las velas llegaron a máximos después de ese soporte, de esa resistencia, perdón, las velas nunca cerraron por encima de esta resistencia. Cuando por fin se cumple el patrón de hombro, cabeza, hombro invertido y el precio rompe hacia arriba, en el primer retroceso que les comento que es nuestra confirmación, se cumplió como zona de reversión. Es decir, esas resistencias, al romperse el precio, se volvió soporte. Y este es nuestro punto de entrada en compra. Aquí ponemos nuestra posición larga o de compra. Y es un patrón que se dio hace poco. De hecho, ahorita estoy en la clase. Está en tiempo real en el mercado. Está moviendo. Ha subido aquí bastante lento. Sin embargo, lleva ya una ganancia como de 75 pips aproximadamente. Voy a medir la distancia que hay entre la cabeza y la línea de cuello para ver cuánto puede subir. Y es interesante porque miren, tentativa, esa zona a la cual puede subir, la Euro GBP está dentro de la última zona donde fue resistencia. Entonces probablemente podemos esperar que el Eurolibra continúe su movimiento alcista hasta esta zona de resistencias, que son como 130 pips. Muy muy buenos y pues ahí está. Ahí tuvimos los dos ejemplos, tanto de cabeza a hombros como cabeza a hombros invertidos. Recuerden, estas son nuestras confirmaciones. Esto es lo más importante después de ver un patrón, esperar a las confirmaciones. Y con esto termino esta clase. Les comento, no se pierdan las sesiones en vivo para que puedan ver en tiempo real cómo aplicamos toda esta teoría en las gráficas. ¿Sale? Con esto termino la sesión y nos vemos en la siguiente clase.